Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jimena Vega, estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración y Gestión de Negocios. Y a continuación voy a dar a conocer el trabajo de la unidad 5, el trabajo final, correspondiente a un informe de implementación tecnológica. El objetivo principalmente de este trabajo es comprender la importancia del desarrollo en extenso de la aplicación de los procesos y procedimientos de software, mediante el diseño de un informe práctico que va asociado a una problemática contable para valorar el uso de estas herramientas de software. El caso propuesto para este informe es una pequeña empresa del sector tecnológico, venta de equipos y accesorios para celulares, que necesitan trabajar con un sistema ERP para integrar toda su información de sus sistemas contables y la planificación de sus recursos empresariales. Lamentablemente, como esta es una empresa pequeña, no cuenta con los recursos económicos para la adquisición de un software de este tipo y envergadura, razón por la cual es necesario que le generemos una dinámica de interconexión organizativa utilizando los programas de Word, Excel y Access. Pero, ¿qué funcionalidades tiene un sistema ERP? Bueno, un sistema ERP es un sistema de software integral diseñado para gestionar y coordinar todas las funciones y procesos clave de una organización en un solo sistema centralizado. Las funcionalidades más comunes que podemos encontrar en estos software son la gestión de recursos humanos, la gestión financiera, la gestión de inventario, cadena de suministro y producción. Para desarrollar una propuesta tecnológica para esta pequeña empresa utilizando las herramientas de Word, Excel y Access, con el objetivo de integrar sus sistemas contables y los recursos disponibles, podemos seguir los siguientes pasos. Uno, primero realizar un análisis de requisitos de la empresa. Luego, diseñar una base de datos, creación de formularios e informes, automatización de tareas, integración de datos, generación de informes y, por último, seguridad de datos. Vamos a partir con el análisis de requisitos de una empresa. En esta etapa se comenzará por identificar los procesos claves de la empresa que deben ser integrados y las funcionalidades necesarias para mejorar su eficiencia. Estos procesos podrían incluir sistemas de gestiones de ventas, inventario, facturación, control de gastos, gestión de clientes, seguimiento de pedidos, remuneraciones, entre otros. Una vez que tenemos levantados estos requerimientos, nos vamos a diseñar una base de datos. A través de Access podemos crear distintas bases de datos, como por ejemplo una base de datos de personal, una base de datos de clientes, de ingresos y egresos, inventario, etc. Por ejemplo, en esta diapositiva ponemos un ejemplo de base de datos del personal y sus remuneraciones. Podemos crear para esta categoría de datos y establecer relaciones entre ellas. Luego esta información la podemos vincular con Excel, llevándolas a tabla, y también se puede realizar de forma inversa, que de Excel podamos vincular a Access este tipo de información. Esto va a depender de los requerimientos y las necesidades de la empresa y el manejo técnico que tengan sus empleados. También, pero no solamente podemos crear bases de datos de personal. Como se mencionó anteriormente, podemos tener bases de datos de ventas, inventarios, compras, finanzas y a partir de ahí generar los formularios e informes necesarios. En la creación de los formularios, esta es una de las herramientas más útiles de Access. Nos permite trabajar con los datos de una tabla de una forma más visual y fácil de entender para lo que es el usuario. Estos formularios pueden incluir campos dependiendo de la base de datos que se esté trabajando, como clientes, proveedores, productos, etc. También podemos automatizar las tareas y para ello podemos utilizar macros en Excel para automatizar tareas repetitivas como la generación de informes contables o cálculos complejos. Esto ayudará a ahorrar tiempo y también a reducir errores. Un ejemplo de automatización de tarea es, por ejemplo, calcular las ventas y el beneficio bruto a partir de datos ingresados. En la integración de datos se utilizarán las funciones de importación y exportación de datos en Excel para intercambiar información entre las distintas hojas de cálculo y la base de datos de Access. Esto va a permitir que los datos se mantengan actualizados y consistentes en todos los sistemas.
También a través de la integración de datos podemos combinar correspondencia entre Word y Excel. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, sería generar un documento de constancia de pago del trabajador o la creación de credenciales para los empleados. En cuanto a la generación de informes, se utilizarán las capacidades de generación de informes en Word y Excel para crear reportes contables y de gestión. También podemos utilizar tablas dinámicas en Excel para realizar análisis y resúmenes de datos. Otra opción de generar informes que tendremos es a través de Access, todo en base a datos vinculados entre Word, Excel y Access. Y por último tenemos lo que es la seguridad de datos. Se implementarán medidas de seguridad en los archivos de Word, Excel y Access para proteger la información sensible de la empresa. Se utilizarán contraseñas para restringir el acceso no autorizado a los datos y se van a realizar copias de seguridad periódicas para evitar las pérdidas de información. En resumen, ¿cómo vemos la integración de las herramientas? En el caso de recursos humanos, Access será la herramienta principal para la gestión de la base de datos. Se importarán datos de Excel a Access y viceversa para evitar lo que es la duplicación de datos y agilizar la entrada de la información. Se utilizará la capacidad de generación de informes de Access para crear reportes y análisis de los datos de recursos humanos almacenados en la base de datos. Con Excel se van a automatizar las tareas complejas y repetitivas relacionadas con la gestión de los que es recursos humanos. En la integración de herramientas, en el caso de finanzas y compra, Access seguirá siendo la base de datos para almacenar toda la información financiera y la relacionada con las compras. Habrá una importación de datos de Excel a Access y viceversa. Se utilizarán los informes de Access para poder crear informes, lo que se podrán exportar a Word para darles un formato más profesional. Desde la base de datos de Access se va a vincular a Word para crear plantillas como facturas, cotizaciones y otros documentos. Tablas y gráficos financieros de Excel pueden ser vinculados en informes de Word y ahí cualquier cambio en Excel se verá reflejado en lo que es en el informe de Word. En el caso del inventario y ventas, Access también será la base de datos principal para almacenar toda la información relacionada con el inventario y ventas. También se podrá exportar e importar datos de Excel a Access o viceversa. Las etiquetas para poder identificar los productos se pueden vincular en Word desde la base de datos de Access. También se pueden vincular cotizaciones y facturas desde Access. La tabla de gestión de inventario y ventas de Access vendrá vinculada para poder realizar informes en Word y cualquier actualización que se realice dentro de esta herramienta se verá reflejado en el informe de Word. Por último, como conclusión, es importante destacar que esta propuesta tecnológica, utilizando estas tres herramientas, Word, Excel y Access, no reemplaza completamente y en un 100% un ERP completo, pero sí puede brindar una solución temporal y económica a esta pequeña empresa para la integración de sus sistemas contables y sus recursos. Con el tiempo se recomienda así considerar la adquisición e implementación de un sistema de ERP más completo, pero esto va a ser a medida que la empresa vaya creciendo y tenga los recursos financieros adicionales. Bueno, profesor, este ha sido mi trabajo de la unidad 5, trabajo final, informe sobre una aplicación tecnológica. Que tenga usted muy buenas tardes.